Hola, hoy vamos a hablar sobre los números primos. En el video pasado hablamos sobre divisibilidad y va a ser en torno a esa definición que vamos a definir los números primos. Primero vamos a tomar un número natural mayor que 1 y si ese número natural sus únicos divisores positivos son 1 y n, entonces vamos a decir que ese número es un número primo. En caso contrario, pues decimos que n es un número compuesto. Entonces podemos dar ejemplo. 2 es un número primo porque sus únicos divisores positivos son 1 y 2. Pero 6, por ejemplo, no va a ser un número primo porque tiene como divisores al 2, al 3 y claramente al 1 y al 6. Entonces 2 es un número primo y 6 es un número compuesto. Y con esta definición vemos que el 1 no va a ser ni número primo ni número compuesto, porque pedimos al inicio que fuera mayor que 1. Ahora veamos el teorema fundamental de la aritmética. Lo que nos dice es que todo número natural mayor que 1 tiene una factorización única en primos. Por ejemplo, podemos ver al 15, que lo podemos expresar como 3 por 5. Esa va a ser su factorización en primos. Y también al 24 lo podemos expresar como 2 al cubo por 3. Y esa va a ser su factorización en primos. Y además el teorema fundamental de la aritmética nos dice que existe esa factorización y es única. Entonces no vamos a poder expresar al 15 con otros dos primos, o sea, con otra factorización que no sea esta, 3 por 5. Y el 24 también, esta va a ser su única factorización. Ahora el siguiente resultado nos dice que si P es un número primo y P divide a A por B, entonces P divide a A o P divide a B. Y eso pues lo podemos demostrar con el teorema fundamental de la aritmética, porque A por B es un número entero y va a tener una factorización única en primos. Entonces si P divide a A por B, entonces P es un primo de esa factorización. Entonces como P es un primo de esa factorización, entonces P va a ser un primo de A o P va a ser un primo de B. Cualquiera de esas dos opciones. Ahora el siguiente ejemplo es encontrar los primeros 4 números primos. Eso pues podemos hacerlo solo probando. Por ejemplo, el 2, sus únicos divisores positivos son el 1 y el 2. Así que el 2 sí va a ser un número primo. Igual con el 3 podemos probar. El 1 y el 3 claramente van a ser divisores. Y vemos que el 2 no es, porque al dividir entre 2 no nos da una división exacta. El 4 va a ser compuesto, porque además del 1 y el 4, el 2 es un divisor de 4. Así que ese no va a ser un número primo, va a ser compuesto. El 5 sí va a ser compuesto. Vemos que el 1 y el 5 sí son divisores, pero 2, 3 y 4 no lo son, porque al hacer la división no nos da exacto. El 6, como ya vimos, también va a ser compuesto, así que no. Y hasta el 7 va a ser un número primo. Entonces, aquí tenía que poner un cheque. Los primeros 4 números primos van a ser 2, 3, 5 y 7. Y así podemos seguir calculándolos. El siguiente va a ser el 11, luego va a estar el 13, luego el 17, el 19. Y podemos ver que en efecto hay una cantidad infinita de números primos. Esto lo demostró Euler de la siguiente forma. Supongamos que hay una cantidad finita de números primos. Vamos a decir que es P sub 1, P sub 2, P sub 3 hasta P sub n, que van a ser los únicos números primos que existen. Y nos vamos a fijar en este número de acá. El resultado de multiplicar P sub 1 con P sub 2, luego con P sub 3 hasta P sub n y sumarle 1. Este numerito.
Pero si vemos ese número no va a ser divisible ni por P1 ni por P2, o sea, ni por Pn, por ninguno de los P sub i. Eso es porque al hacer la división nos va a quedar, o sea, digamos por ejemplo si dividimos entre P sub 1, se va a cancelar el P sub 1 de aquí, pero nos va a quedar residuo 1. Igual al hacer P sub 2, nos va a quedar aquí, se va a cancelar el P sub 2 de aquí, pero va a quedar un residuo 1. Igual al dividir entre cualquier P sub i nos va a quedar residuo 1, o sea la división no va a ser exacta. Por lo tanto, llegamos a una contradicción, porque este número es un número entero y tiene que tener algún factor primo. Pero si ninguno de los posibles primos es un factor primo, pues estamos en problemas porque sí tiene que tener algún factor primo. Por lo tanto, esa es la contradicción, así que sí tiene que existir una cantidad infinita de números primos. Ahora vamos a ver un test de primalidad. Este test es sencillo y hay otros test más complicados, o sea que piden más cosas, pero pues está bien. Vemos que si un número va a ser primo, si solo si no es divisible entre ningún número primo menor o igual que raíz de n. Entonces, si n es primo, entonces no va a ser divisible por ningún número primo menor o igual que raíz de n, porque sus únicos divisores van a ser 1 y n. Así que eso sí se cumple. Y ahora veamos que si no es divisible entre ningún número primo menor o igual que raíz de n, así, entonces n no va a poder ser compuesto. Supongamos que n es compuesto. Entonces tiene que poder escribirse como n igual a por b, donde a y b son mayores que 1. Luego, entre a y b, uno de ellos tiene que ser menor o igual que raíz de n. ¿Por qué? Porque si ambos fueran mayores que raíz de n, entonces tendríamos que a por b es mayor que n, pero a por b es justamente igual a n. Así que uno de ellos tiene que ser menor o igual que raíz de n. Supongamos que a es menor o igual que raíz de n. Pero a tiene que tener un factor primo, y ese factor primo tiene que ser menor o igual que raíz de n. Luego ese factor primo de a también va a ser un factor primo de n. Y entonces ahí llegamos a una contradicción, porque ya habíamos supuesto que n no tiene factores primos menores o iguales que raíz de n. Así que n tiene que ser primo. Entonces, bueno, podemos usar ese test para ver que, por ejemplo, 23 es un número primo. Porque si sacamos raíz cuadrada de 23, esa va a ser 5. Así que tenemos que probar con los divisores primos menores que 5. Y esos divisores primos van a ser solamente 2 y 3. 2 no va a ser un factor primo de 23, porque 23 es impar. O sea, al hacer la división 23 entre 2, nos va a quedar residuo 1. Y tampoco va a ser un factor primo de 3, un factor primo de 23, porque al hacer la división 23 entre 3, nos va a quedar 7 y el residuo va a ser 2. O sea, no va a ser una división exacta. Así que vamos a obtener que 23 va a ser un número primo. Y esto es más rápido a que probemos 23 y veamos todos los números naturales entre 1 y 23. Así de que 1 es un divisor primo de 23. No, digamos, un divisor positivo de 23, sí. 2, no. 3, no. Y así tendría que cancelar todos hasta 22. 22, no. Entonces, como ninguno de estos fue un factor de 23, 23 iba. Entonces 23 va a ser un número primo. O sea, nos ahorramos todo ese trabajo. Tendríamos que probar con 22 números aquí. Por último, vemos este ejemplo. Supongamos que 2 a la p menos 1 es un número primo. Entonces p va a tener que ser un número primo también. Entonces, si p no fuera un número primo, tendrían que existir naturales
A y B mayores que 1, tales que P es igual a A por B. Entonces vamos a tener que 2 a la P menos 1 va a ser igual a 2 a la A por B menos 1. Y esto lo podemos factorizar de la siguiente forma. Va a ser 2 a la A menos 1 por 2 a la B menos 1 más 2 a la B menos 2 hasta 2 a la A más 1. Y bueno, esa va a ser la factorización. Y este número de aquí va a ser mayor que 1 y este de aquí también va a ser mayor que 1. Por lo tanto, 2 a la P menos 1 no podría ser un primo y esa sería la contradicción. Así que para no llegar a esta contradicción, P no puede ser de la forma A por B. Así que P va a ser un número primo. Ok. Esta factorización pues se puede demostrar nomás haciendo el producto. Si hacemos el primero 2 a la A multiplicado por todo esto, nos va a quedar 2 a la B más 2 a la A por B menos 1 hasta 2 a la A y menos 1, o sea, se va a cancelar, nos va a quedar menos 2 a la A por B menos 1 menos 2 a la A menos 1. Entonces se cancelan todos estos y solo van a sobrevivir 2 a la A por B y el menos 1. Ok, esa sería la demostración y hasta aquí llegamos.